segundo bloque del Corre Cámara del día de hoy y como saben nos gusta habitualmente meternos con algunos oficios del cine o con algunos rubros y en épocas de premios escuchamos mucho por separado de estos rubros de montaje, de mejor guión adaptado, así que hoy decidimos meternos un poquito justamente con el guión y para hablar de eso invitamos a la periodista, directora y docente Micaela Domínguez, amiga de la casa, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, vos tenés dos documentales como El Molino Quemado y Voz de Murga, pero también trabajás mucho con alumnos en esto de generar su propio guión, que no es nada fácil. No, para nada. Después cuando sale se habla poco de eso, pero suele ser una tarea ardua meterse con el guión. Es arduo y es lo más importante porque es lo primero y yo siempre cuando a mis alumnos yo les critico una idea, también les digo, agradezcan que estamos criticando esto que son los cimientos de la historia porque una película puede tener los mejores actores, los mejores efectos, todo el presupuesto que quiera, pero si el guión es malo, se cae toda la película. Entonces, está bueno trabajar muchísimo el guión porque, primero que es muy barato seguir trabajando el guión, o sea, una reescritura no es algo que sea tan caro como volver a grabar una escena entera. Y segundo, que realmente es como son las columnas que sostienen una película. Claro, porque después la fotografía puede mejorarlo todo o empeorarlo, pero si no hay un buen guión. Pero capaz que está bueno ir a los inicios y decir, ¿qué es un guión? Bueno, un guión que en este caso estamos hablando de un guión literario, que es de lo que se encarga el guionista o la guionista, porque luego está el guión técnico que ya es otra cosa. Exacto. El guión literario es un texto que indica qué vemos y qué escuchamos en cada escena de una producción audiovisual. Esa es una como definición cortita y a partir de eso se desprenden todas las características que tiene un guión. Por un lado tiene un formato estandarizado, universal. Uno no puede elegir qué tipografía y qué tamaño usar para escribir un guión. Eso es algo muy interesante para los que están por fuera, que hay una tipografía, Sí. un tamaño, todo de letra, incluso para escribir. Un tamaño de letra, de márgenes, los diálogos van centrados. Eso también es porque se fue estandarizando y eso ayuda mucho a la lectura de tanto de los actores como del equipo que esté separado en escenas, ayuda después al plan de rodaje, ayuda a saber cuánto va a durar la producción final, porque en términos más o menos, o sea, no tan estrictos, pero una página de guión es 1 minuto de película, entonces ya sabiendo cuánto dura el guión, cuántas páginas tiene el guión, podemos predecir cuánto va a durar lo que queremos filmar. Entonces, por un lado tiene un formato que hay que conocer para aplicarlo y después también, como es algo que está pensado para transformarse en una producción audiovisual, tiene otras características, por ejemplo, que está escrito en tiempo presente, que no tiene que tener un estilo literario espectacular, Claro, o sea, no tiene que ser poético, tiene que ser lo más funcional y práctico posible. Se tiene que entender en cada escena dónde estamos, quiénes están y qué hacen, qué se ve y qué se escucha. Se tiene que comprender. Entonces describe las acciones, los espacios, los personajes y bueno, y también los diálogos que hablan esos personajes. ¿Y cuándo decís vos, o qué les podés decir a los que están empezando, cuándo un guión funciona? ¡Qué pregunta! No sé, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Está bueno que sepamos qué estamos buscando. Si yo quiero que tenga una estructura narrativa clásica, voy a tratar de desarrollar un personaje, que se entiendan las escenas, pero que si funciona o no funciona muchas veces se sabe al final o no se sabe nunca, pero yo creo que lo importante es saber qué estamos buscando. Cuando arrancamos ir pensando, bueno, qué tono quiero buscar, qué estilo, si quiero que sea realista o quiero alejarme totalmente de la realidad. Eso, ¿qué preguntas tienen que hacerse a alguien que está buscando hasta una idea inicial? Para mí la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué sé yo sobre esta idea que quiero generar? Como uno de los principales errores que cometen mis estudiantes es pensar en ideas de cosas que les gusta ver, pero no de cosas sobre las que saben. Entonces vienen y quieren escribir sobre un detective en Rusia en 1940 que trata de encontrar un lenguaje alienígena y yo les digo, ok, genial. ¿Cuánto sabes sobre esto? Porque tenemos un semestre, o sea, muchos guionistas también dedican un año entero a investigar, a traer un equipo que viaje a no sé dónde, que estudie. Ellos no tienen eso, entonces siempre tengo que preguntar
¿Cuánto sé yo y desde qué lugar estoy contando esta historia? O sea, yo quiero contar una historia sobre una persona de otro país, de otro género, de otra edad. ¿Cuánto me falta a mí para realmente acercarme a esa experiencia y alejarme de lo que es el prejuicio y lo superficial? Muy bueno, muy bueno. Bueno, vayamos a un ejemplo concreto que vos trabajaste, un corto muy bueno que vamos a compartir hoy, que se llama Al ras del agua. Tenemos algunas imágenes ahí y está bueno contar cómo fue este proceso, o sea, cuál fue la idea inicial, cómo la fuiste guiando a estas alumnas. El corto es Al ras del agua de Tamara Kupfer Muñoz y Inés Corti. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ahora lo vamos a ver completo. Pero ¿cómo fue que hiciste el trabajo para que se entienda mejor con un ejemplo? Bien, esta es un trabajo de una de las materias que doy yo en la ORT. Esta es Producción 4, que es una materia del 4º año de la licenciatura en Animación y Videojuegos. De la Universidad ORT. De la Universidad no lo habíamos ORT, dicho sí. todavía. Sí, yo doy guión en 3 carreras y también Producción 4, o sea que leo muchísimos guiones todo el año de gente de diferentes carreras. Y yo lo que trabajo es la idea, el guión y llegamos hasta hacer el storyboard y el animatic del cortometraje. Entonces llegan con una idea y muchas veces lo que les pasa a los alumnos es que llegan con ideas muy complejas y muy largas. Mi sospecha es porque estamos todos acostumbrados a ver series o largometrajes que cada vez duran más. Entonces vienen con historias con muchos conflictos que se resuelven y después viene otro y muchos personajes. Entonces, en la mayoría de los casos mi trabajo es decirles, ok, esto después, en este caso, lo vas a tener que dibujar y vas a tener que dibujar mucho. Claro. Entonces, y va a tener que ser un corto de poquitos minutos. Entonces, en este caso fue Tamara la que llegó con la idea de un corto sobre una relación entre una chica y una sirena y las dificultades para seguir teniendo ese vínculo a pesar de que una pertenecía al agua y la otra no. Y en el corto que ella había pensado, se ponían de novias, una le mostraba el atardecer a la otra, en un momento se caía el agua y se daban un beso abajo del agua, había una tormenta, pasaban millones de cosas y ella lo iba aplastando hasta que dijimos, no, en lugar de aplastar todas las ideas que tenés, vayamos a la raíz de lo que querés contar. Y el corto que terminó resultando es eso, es como la esencia de la temática que a ella le interesaba en este caso. Claro, que ahora vamos a ver que es muy simple y es lindo, es una idea pequeña, muy simple. ¿Y cuál dirías vos que son los obstáculos con los que se suelen encontrar, como los pequeños obstáculos? Creo que el primer obstáculo al que se encuentra cualquier persona que escribe un guión es que hay un montón de cosas que son difíciles, como que son fáciles de decir y son muy difíciles de mostrar. Claro. Por ejemplo, si yo digo... Juan riega las plantas como todos los días. El como todos los días me lleva un segundo, pero bueno, ¿cómo muestro que es algo diario? Lo muestro 3 veces para mostrar que hay una rutina, muestro que las plantas están muy saludables, entonces veo cómo cuento que una persona es el nuevo de la oficina, cómo cuento que una persona dice que sí, pero en realidad no quiere, o cómo cuento, por ejemplo... Está lloviendo hace 3 días, eso lo puedo decir muy rápido, pero por eso muchas veces cuando hay adaptaciones de obras literarias al cine optan por la voz en off, claro, porque no pueden resolver eso, dicen, bueno, que haya una voz que cuente, no pueden... Que sea Morgan Freeman, que venga Morgan Freeman y me cuente y listo, es como una especie de solución medio vaga para mi gusto. Es muy bueno eso, que una frase... Sí. Después hay que mostrar un montón para que se entienda. Sí, incluso también y mostrar, por ejemplo, lo que los personajes no saben o no ven. Por ejemplo, una frase, una novela que arranca que dice, Majo no sabía que ese día se ganaría la lotería. ¿Y qué? Si yo te muestro a vos así, capaz que en un rato te ganas la lotería, pero justamente como no sabés, no estás haciendo nada al respecto. Y creo que eso es lo más difícil y eso es lo que más corrijo yo. Siempre pongo al lado, pregunta, ¿cómo sé esto? Como que dicen, Majo está caminando para su casa. ¿Cómo sé que está yendo a su casa? ¿Cómo sé que todos los días hace eso? ¿Cómo sé que dice que sí, pero en realidad no? Eso es lo más difícil, tratar de... Y para eso hay que saber observar y escuchar muchísimo, para darnos cuenta de cuántas cosas deducimos por lo que estamos viendo en el momento. A veces hay alguna idea que algunos directores acá han dicho que es errónea, que es que un largometraje es más difícil que un cortometraje, cuando en realidad el cortometraje, por el tiempo y esto que decías, a veces también tienes más dificultades desde el guión porque hay que concentrar todo. Sí, creo que es lo mismo que la típica de la novela, como a los escritores que le dicen, novela. ¿para cuándo la novela? Como claro, si fuera como un pasito más. Obviamente hay un tema de presupuesto en el cine que no lo tiene la novela, que muchas veces necesitas generar como una confianza de, che, yo puedo hacer esto, entonces ahí sí
podés llegar a recibir más ayudas para hacer un largo. Pero obviamente las dificultades son distintas. Y también yo que doy animación y doy ficción, también doy una materia de documental y sé que cada cosa tiene sus... porque el documental también tiene guión. Cada Claro. cosa tiene sus dificultades y me parece súper equivocado decir cuanto más largo, más difícil. No, cuanto más largo, Sí, listo. más tiempo, más Sí, dinero. más tiempo, más dinero, Un un montón equipo de... más grande probablemente. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de guión, pero para eso veamos este corto con el que trabajaron sus alumnas, que se llama Al ras del agua, y seguimos conversando con Micaela Domínguez.
Estábamos viendo el cortometraje animado Al ras del agua de Inés Corti y Tamara Kupfer Muñoz. Como ejemplo de guión, estas chicas fueron alumnas de Mica Domínguez Pros, que es nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de guión, usamos esto como ejemplo. ¿Cuál es el rol que ocupa el que está al costado de los que están escribiendo el guión? Porque además de la docencia, también hay gente que se dedica a asesorar a directores de cine. Bueno, cuando tienen un guión ahí, pues se lo llevan a otra persona a que los asesore. Bueno, por un lado es tratar de entender qué quiere la persona y de no imponerse una de, bueno, yo a veces pienso, quedaría bien esto, o que este personaje le pasara tal cosa, o que el guión fuera en tal dirección, pero tengo que entender que no es mi historia, que yo lo que tengo que tratar es de que la persona haga crecer su propia plantita. Yo tengo que regarla, no arrancarla y poner mi planta. Por otra parte, también es permitirles como equivocarse y darse cuenta de las cosas solos. Con mis alumnos me pasa mucho que yo me doy cuenta de que algo no va por buen camino, pero los dejo experimentar. Y por último, creo que está bueno acompañar emocionalmente los procesos, porque muchas veces los guiones parten de cosas muy profundas que a veces les duelen, o les preocupan, o los enojan. Entonces creo que hay muchos guiones muy buenos que fueron abandonados a mitad de camino porque no hubo una contención emocional. Entonces, en muchos casos también mi rol es como acompañar ese proceso de sacar de adentro un montón de cosas que es muy creativo y muy lindo, pero también puede ser muy duro. Divino. Mica Domínguez Pros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por esta traída y felicitaciones a todo el equipo que hizo A ras del agua, ese precioso corto que viene siendo premiado, se ha visto en festivales, viene premiado. Sí, en festivales internacionales han viajado las chicas, así que a mí me pone contentísima porque es mi objetivo, que lo que hacen salga de la clase y bueno, y recorra el mundo. Divino, muchas gracias, Gracias. Mica. Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta un poquito más de Corre Cámara, ya volvemos.